Spring Framework, módulo 1, tema 4, Spring Core con anotaciones. Bien, en el video tutorial anterior hicimos una descripción de cómo podríamos trabajar con Spring utilizando anotaciones. Podemos hacerlo uso de las anotaciones de Spring o también podemos usar las anotaciones de Java. Vamos a empezar un proyecto en el cual vamos a ilustrar el uso de las anotaciones de Spring. Empezamos un nuevo proyecto, Spring Project. Toma su tiempo el IDE. Los IDE de Java son pesaditos, todos los IDE de Java, así que es necesario tener una máquina con recursos suficientes. Bien, vamos a llamarle al proyecto Spring Core Anota para indicar que es con anotaciones. Y va a ser un proyecto simple y se va a crear en el workspace. En este workspace que hemos estado trabajando en el proyecto anterior. Finalizamos. Bien, al igual que en el proyecto anterior, en la carpeta Resource vamos a poner los XML y aquí vamos a crear un paquete para el primer ejemplo. net.librosdigitales.caso01 net.librosdigitales.caso01 y vamos a crear acá una clase. La clase del caso anterior también, ¿no? MateService. Aquí lo tenemos y también vamos a crear un método sumar. Ahí lo tenemos. Entonces acá sería número 1 más número 2, así. Bien, el archivo de contexto Spring Bean Configuration File. Contexto caso 01. Next. Finish. Muy bien. Para usar las anotaciones necesitamos un namespace más, que es el namespace de context. Ahí está. Context. Listo. Bien, ahora vamos a configurar. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle que vamos a usar anotaciones. Ahí está. Esta es la etiqueta. Luego tenemos que configurar el component scan. En esta etiqueta le indicamos dónde se encuentran los componentes. net.librosdigitales caso 01. Aquí es donde debe buscar los componentes. Eso, recuerdan, está por acá. Ahí está. Estas dos anotaciones. Bien. Ahora vamos a hacer uso de @component. Entonces aquí, para que reconozca
Spring, este componente, yo tengo que anotar esta clase con @component. Muy bien, eso sería todo. El nombre con el cual lo guardan en el contexto es el mismo nombre de la clase con la primera letra en minúscula, pudiendo cambiar el nombre, ¿no? Se puede cambiar el nombre. Aquí está value para cambiar el nombre, si gustas. Es poco usual, pero bueno, si gustas. Ahora voy a crear la clase de prueba. Será la clase prueba. Ahí tenemos la clase prueba. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es crear el método main. Tenemos el método main. Ahora tenemos que instanciar el contexto. Spring contexto. Y acá tendríamos que poner el nombre del archivo. Se llama contexto caso 01.xml. Luego tenemos que instanciar ese contexto. Bien, la clase que vamos a usar acá es configurable application context. Vamos a ponerle application context. Ahí está la variable. Y ahora application context igual new class path xml. Aquí está. Y aquí vamos a poner contexto. Listo. Class path application xml application context. Con eso ya estamos instanciando el contexto. Y ahora vamos a acceder al bin. Sería de esta forma. Mate service igual a application context punto get bin. Y aquí sería mate service punto class. Listo, y ahora sí tendríamos que probar ese bin, ver si funciona. Aquí tenemos mate service y vamos a sumar dos números. La idea es entender cómo funciona Spring, cómo se usan las anotaciones. Es el objetivo. Muy bien, guardamos y ejecutamos. Aquí tenemos la suma, 77. Bien, como hemos podido comprobar, usando @component, automáticamente Spring lo va a reconocer porque ya está configurado acá, para que haga el escaneo en ese paquete. Así como se usó component, se puede utilizar cualquiera de las anotaciones hijas, como por ejemplo service, también se puede haber usado. No habría ningún problema. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Como repito, pueden haber utilizado service, controller o repositorio. ¿De acuerdo? Cualquiera. La anotación component es genérica
y no se espera que la utilice realmente. Lo esperado es que uses alguna de las otras anotaciones derivadas de ella, como repository, service y controller, para los componentes de persistencia, servicios y controlador respectivamente. Pero eso ya se va a ver cuando se haga una aplicación MVC web. Ahora estamos entendiendo cómo se puede usar. Bien, aquí tenemos la anotación @scope que se utiliza para determinar el alcance del componente. Por defecto es singleton. Recuerden que por defecto es singleton. En algunos casos puedes modificar eso con esta anotación. De repente quieres que el componente sea diferente para cada sesión de usuario. Entonces tienes que ponerle @session, component session. Tienes que modificar el scope a session. Como repito, dependiendo del contexto, tú vas a poder cambiar eso. El uso de las dependencias. Tenemos esta anotación @require. Esta anotación lo que hace, le va a indicar que necesita una inyección. Dice, esta anotación la debes utilizar cuando requieres indicar que una dependencia debe ser resuelta obligatoriamente en tiempo de configuración. Es decir, que una determinada propiedad de un bin debe tener un valor distinto de nulo para alcanzar su instanciación. No, importante anotación para indicar que debe haber una inyección de todas maneras ahí. En este caso la inyección se está haciendo por método C. Se debería hacer, ¿no? @require no inyecta, simplemente indica que es necesaria una inyección. Bien, luego tenemos AutoWire. Esta notación sí hace inyección. Sí hace inyección. Se usa para hacer la inyección de las dependencias. Lo interesante de esta notación es que hace un autodescubrimiento del componente o de la dependencia para que lo inyecte de manera automática. Hasta parece mágico, diría yo. Vamos a ver su uso. Vamos a crear el paquete caso 2. Entonces creamos acá, vamos a copiamos los ejemplos de caso 1. De esa manera ya tengo ejemplos para el caso 2. Por un lado tengo mate service. Bueno, el error aquí es por la anotación. Bueno, podemos dejarlo con component. ¿Está? Y vamos a crear otra clase llamada venta service. Venta service. Y aquí creamos el método calcular venta. Entonces acá tenemos precio y cantidad. Precio y cantidad, ¿no? Aquí sería precio multiplicado por cantidad. Bien, ahora vamos a anotarlo con @component. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos clases anotadas. Y ahora vamos a crear una clase
de tipo fachada. Bien, ahora creamos la clase fachada. Esta clase fachada también le agregamos la anotación @component. Ahora tenemos que inyectarle las dependencias. Declaramos la variable y le anotamos la dependencia. Puede ser de varias formas. La más fácil es así. Pero también puede ser de esta forma. Y en este caso la anotación va al método. Vamos a probarlo de esa forma. Y ahora creamos el método sumar mate service sumar. Ahora el caso de la venta. eBay venta service venta venta service venta service y aquí usamos auto will, así. Entonces ya tenemos las dos inyecciones, una utilizando el método setter, otra de manera directa aplicado a la variable. Nos falta un método, calcular venta, double precio, entero cantidad. Venta service, ahí lo tenemos. Bien, nos falta el archivo de contexto. Copiamos este, pegamos y le ponemos caso 02. La declaración es similar, solo que aquí tendría que ser caso 2, nada más. Lo mismo, lo único que cambia es indicarle el paquete donde deben buscar las clases. La prueba, instanciamos y vamos a acceder a la fachada. Ahí está. Y aquí sería app fachada. Bueno, accedemos a la suma, ejecutamos una suma y ejecutamos una
venta. Calcular venta. Ahí está. Lo ejecutamos y debería funcionar. Ahí tenemos la suma y la venta. Bien, hemos probado, hemos verificado el funcionamiento de la inyección de dependencia utilizando el método setter y aplicado directamente a la variable. Ahora nos queda por probar el constructor. Bien, veamos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica en el constructor. Sobre un método que no sea el constructor también se puede aplicar. Este sería sobre el constructor y este sobre un método que no necesariamente es un constructor, es cualquier método. Vamos a probarlo. Creamos el caso 3. Copiamos los componentes del caso 2. Cerramos todo, veamos por constructor, ya ahí está. Entonces aquí en venta fachada vamos a borrar esto y vamos a crear un constructor. Tenemos dos variables, creamos el constructor. Generar constructor utilizando campos, ahí está. Aquí le aplicamos la anotación, ahí está. Listo. En la prueba habría que poner acá un XML número 3 y ese XML número 3 lo creamos a partir del XML número 2. Solamente hay que cambiar el, el paquete donde van a hacer la búsqueda de las clases. Lo demás es lo mismo, ¿no? Aquí está. Muy bien. Anotado. Anotado. Inyectado. Anotado. Ahí está. Lo ejecutamos. Ahí tienes. De acuerdo. Ahora vamos a cambiar los valores para estar convencidos. 40 y 30. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En este caso la inyección se está haciendo por constructor. Se está inyectando estos dos componentes. También se pueden inyectar arreglos, listas, ¿no? En general. Ahora, ¿qué pasa si no encuentra el componente inyectar? Va a dar un error. Si la dependencia no se puede resolver, se dispara una excepción. No obstante, este comportamiento lo puede modificar utilizando el parámetro require tal como se observa a continuación.
Le pone require false y listo, ya no va a dar una excepción. Esto sería en cuanto a la inyección de dependencias utilizando Spring. Bien, en el siguiente video tutorial vamos a ver cómo se utilizan las anotaciones de Java en el contexto de Spring. Muchas gracias.